Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de La Iguana en su Piedra. Este es un programa organizado por militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco, movimiento que existe dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nosotros pues nos dedicamos a hacer trabajo político dentro de la universidad y también a denunciar los actos de privatización que existen dentro de la misma. Somos compañeros de diferentes facultades, como hay de economía, hay compañeros también de filosofía y letras, biología, derecho, entre otras. Y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Movimiento Estudiantil Espartaco. Y también como La Iguana en su Piedra en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Eh, Aquí nosotros pues le damos continuidad al trabajo político que hacemos. También agradecemos por el espacio, las páginas donde estamos compartiendo esta tarde el programa. Y bueno, los invitamos a que compartan para que pueda llegar a más gente ese programa. Bueno, en esta ocasión estaremos los compañeros Brenda, Carlos Araico y yo, Chari. En este programa estaremos hablando sobre el tercer informe que rindió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves 1 de julio. Hablaremos sobre el llamado tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México. Y bueno, para iniciar el programa pienso que sería importante comenzar hablando un poco sobre esto último, ¿no? De lo que hablaba el triunfo histórico y por qué llamamos así a cuando AMLO gana la presidencia. Sí, ¿qué tal? Gracias, Xavi. Buena tarde, compañeros. También una cosa más, pues los invitamos a que participen en la transmisión en vivo. Como ya lo mencionaba Xavi, estamos transmitiendo desde tres páginas, mejor dicho. Entonces, Morena Radio MX, Radio AMLO Militante y La Iguana en su Piedra, ¿no? Esa es nuestra página. Entonces, ahí en cualquiera de las páginas donde nos estén siguiendo, pues pueden comentar en la transmisión para que pues también sean partícipes del programa y ya si quieren enviar algún saludo o dar algún comentario, pues también aquí le daremos lectura, ¿no? Como sí, bien dice Xavi, pues este sábado quisimos abordar el tema que ya mencionaba, precisamente como, pues, pienso yo más que nada la importancia, ¿no? Que tiene el hecho de los 3 años del triunfo del obradorismo en la presidencia de la República, más que nada pues gracias a la participación de la gente organizada, ¿no? Ahí pues podemos ver, es importante recordar, mejor dicho, pues la magnitud de la participación con la que se contó en las elecciones de hace 3 años, ¿no? Del 1 de julio del 2018, más de 30 millones de mexicanos respaldaron el proyecto de nación que hoy en día encabeza el presidente López Obrador, y pues no es poca cosa porque todavía después de 3 años, pues la gente no se ha desanimado y sigue, pues mayoritariamente, no sé si conforme o convencida de lo que el presidente está llevando a cabo, ¿no? Están de acuerdo con su mandato. Esos son datos que ya el presidente nos compartía el pasado jueves en su informe. Algunos los retomaremos posteriormente, más que nada porque de alguna forma se les tiene que seguir dando cobertura, no solamente a los datos en sí, ¿no? Sino a todo lo que representa los 3 años del triunfo de López Obrador en la presidencia, ¿no? Todo lo que hay por detrás y más que nada porque los medios convencionales, los más tradicionales, los grandes medios, pues en realidad no están dando cobertura a este tipo de cosas, ¿no? Sino que más bien incluso será parte del tema que trataremos, pues tergiversan todo, ¿no? Y hacen que pues la opinión pública como que esté muy deteriorada en ese sentido también, ¿no? Incluso si hay algún dato, como por ejemplo la aprobación que tiene el presidente hoy en día, pues es precisamente también a todo el golpeteo mediático, ¿no? El hecho de que no sea muy alto, de que sea de un 6.7, pues también involucra mucho el golpeteo incesante que hay por parte de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de retomar todo esto, pues sí pienso que es importante, ¿no, Brenda? Como pues entender ese contexto histórico, ¿no? O sea, cómo es que estuvo ese
de julio de 2018, ¿no? Ya mencionaba yo la magnitud de la participación de la gente, ¿no? Pero pues, ¿por qué fue histórico, ¿no? Y por qué, pues, fue un ejercicio democrático, al igual que, por ejemplo, en un mes veremos la consulta popular para enjuiciar para votar y enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Entonces, o sea, no sé tú qué nos puedas comentar al respecto de esto para ya pasar con lo que López Obrador nos compartía en su informe, ¿no? Sí, claro que sí, compañeros. Pues esto que ustedes mencionan es importante porque escuchamos que se dice que es la victoria del pueblo, que fue un proceso democrático, histórico, pero muchas veces no se profundiza en esos conceptos o en esas categorías, en esas consignas, y es necesario hacerlo porque hay que tenerlo muy presente por el momento que estamos viviendo ahora, por todo ese golpeteo que ya existe. Entonces, como bien decían, debemos recordar que, a ver, déjenme ver, creo que tenemos algunos problemas técnicos, lo vamos a revisar. Pero bueno, mientras tanto, debemos tener claro que existe una tradición, aquí en nuestro país existía una tradición de que no se respetaban los procesos democráticos. Es decir, el presidente en turno, los presidentes neoliberales, y aún más atrás del proceso neoliberal en México, los presidentes que existían eran pues muy autoritarios. ¿A qué me refiero? Ellos pues elegían quién iba a ser su sucesor y en las elecciones pues no se respetaba la voluntad popular. Y lo hacían de muchas maneras, mediante el fraude, mediante la compra de votos, mediante pagar fuertes e incesantes campañas mediáticas para manipular a la población, y todo esto siempre en consonancia con los intereses de los capitalistas nacionales y de los capitalistas internacionales. Todo siempre para seguir despojando a la gente pobre, pues de los recursos naturales que tenemos en el país y también para continuar con los procesos de explotación. Pero bueno, entonces pasaron así muchos sexenios, muchas elecciones, muchos años, en donde esto no cambiaba. Y la gente, aunque se organizaba o aunque surgieron grupos armados, grupos guerrilleros que intentaron cambiar pues de fondo, de origen, este problema, no se llegó a concretar este movimiento social. Entonces, ¿qué tenemos para el 2018? Pues la culminación de una lucha de un personaje que es muy importante para la historia actual, que es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que él es una persona que pues fue objeto de 2 fraudes electorales y que además de un desafuero en 2005. Aquí en La Iguana en su Piedra ya lo hemos comentado en otros programas, porque representa un peligro para los intereses de la clase capitalista mexicana, únicamente porque plantea que haya una redistribución de la riqueza y que haya un cese de la corrupción y de la impunidad. Entonces, ¿qué sucedió en 2018? Que la gente estaba saliendo de unos sexenios pues tormentosos de los prianistas, precisamente de los neoliberales, donde ya había una situación insostenible tanto económicamente como socialmente, donde el tejido social ya estaba muy degradado. Y entonces la gente sale a votar a las calles, ¿no? Bueno, a las calles y a las urnas. 30 millones de personas votaron por el cambio, votamos por Andrés Manuel López Obrador, y fue así como se consiguió la victoria. Entonces, estamos ante un proceso que fue democrático porque la gente mexicana decidió y porque, pues por la magnitud de esa decisión, fue respetada esa decisión, ¿no? Y ahora pues llevamos 3 años de iniciado ese gobierno en ese 1 de julio histórico, donde además se movilizó la población para cuidar las casillas. Nos movilizamos para llamar a la gente a votar. Y todo eso permitió, como les decía, pues que la victoria se concretara. Pero sí hay que tener muy en cuenta que no es nada más la victoria de un grupo político o no nada más es la victoria del presidente, sino que da cuenta de cómo va avanzando nuestro país económicamente y políticamente, y que puede seguir avanzando, pero eso solo dependerá de la organización que nazca desde las bases ciudadanas.
Entonces, eso lo vamos a abordar un poco más adelante, pero eso es lo que yo podría aportar, ¿no? Al respecto. Compañeros, ¿cómo ven? Sí, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que a raíz de ese ejercicio democrático que pasó, que sucedió hace 3 años, pues como que sí se llevó a cabo cierto derrumbe, ¿no? De ese régimen corrupto, ¿no? Autoritario, ¿no? Y pues más que nada represivo, ¿no? Ante cualquier, pues, intento de manifestación por parte de la población, algo que nosotros mencionamos constantemente aquí en La Iguana, porque, pues, no sé, debe ser lo más presente que debemos de tener ahorita en los tiempos actuales, o algo de lo que no se nos debe pasar, es que esa democracia que se conquistó, pues la conquistamos nosotros, los mexicanos, ¿no? O sea, no fue algo solamente del gobierno, sino que pues nos pertenece a todos los que respaldamos ese proyecto de nación de López Obrador, y que pues de alguna u otra forma sí nos toca defender, ¿no? En el día a día, por ejemplo, con este tipo de actividades, más que nada para contrarrestar toda la desinformación, ¿no? Aquí, bueno, Chay, no sé lo que, por ejemplo, ¿qué nos puedas decir tú acerca de lo que representa, mejor dicho, ¿no? López Obrador? O sea, de alguna forma, por las condiciones que ya mencionaba Brenda y por cómo se venía desarrollando el país, pues sí es como una de las formas, es la forma pues más desarrollada, más avanzada que tenemos ahorita para poder organizarnos, ¿no? Y es algo que abre espacio a que pues a que la gente de los distintos sectores populares del país, campesinos, trabajadores, estudiantes, pues puedan manifestarse, ¿no? Aquí Brenda, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Que hay que toda esta gestión que está encabezando López Obrador, pues sí trastocó algunos intereses, ¿no? De algunos grupos de poder, no solamente de oligarcas, de capitalistas privados nacionales, sino también de intereses extranjeros que pues se veían muy beneficiados por todo lo que les entregaban en los gobiernos pasados, ¿no? Aquí yo pienso que hay unos datos, ¿no? Muy importantes que se pueden rescatar y que se deberían de mencionar ahorita en el programa. No sé tú qué nos puedas compartir acerca de lo que López Obrador nos compartió en su informe, ¿no? Que si de alguna forma fue pues muy breve, pues sí deja en el aire algunos datos que son de importancia para poder seguir retomando, ¿no? Entonces, no sé, no solamente en la cuestión de las encuestas, sino todo lo que ha avanzado México en estos 3 años, ¿no? Sí. Bueno, como ya hemos comentado también en programas pasados, y ahorita se retoma un poco, pues que la derecha no está dispuesta a ceder ni un poco, ¿no? De eso que atente contra pues sus intereses meramente eh, económicos. Bueno, y Andrés Manuel López Obrador pues sí representa un gran cambio, pues sí trastoca estos intereses, ¿no? Llega a la presidencia con más del 50% de los votos, algo así como 30.11 millones de votos, logra el 53.19%, y pues llega con un fuerte apoyo popular, ¿no? Donde la gente o la gran mayoría pues sí está feliz de ese triunfo, ¿no? Porque representa en el 2018 pues una esperanza, ¿no? Una esperanza más real a la que, por ejemplo, había representado la llegada del PAN en el 2000, ¿no? Que a final de cuentas fue lo mismo. Llega con desafíos en todos los planos, ¿no? Porque llega encontrando un México que por sexenios pasados pues había sido saqueado, vendido, privatizado, con mucha pobreza. Y yo pienso que aquí se ve más porque pues toda la contingencia, toda esta pandemia que atravesamos, pues fue dentro de su gobierno. Y pues aquí se ve más toda esta desigualdad en la que estamos inmersos, ¿no? A causa de los presidentes que habíamos tenido. Pues es notoria, ¿no? Más ahora, como lo estoy mencionando con la contingencia, esta enorme desigualdad en la que vivimos, pues a causa de ello, ¿no? Y que como ya lo hemos discutido en programas pasados y le retomaremos después, pues había llegado mediante el fraude estos presidentes, ¿no? Y bueno, habían generado también mucha frustración, ¿no?
Entonces, para el 1 de julio de hace 3 años, donde la gente salió a votar y utilizó este voto como instrumento, ¿no?, de transformación, y como lo mencionas, ¿no?, legitimando esa decisión del cambio, pues sí fue la decisión del pueblo, ¿no?, que aunque ya había una gran desilusión sobre el cambio por ese supuesto cambio que nunca llegó en el 2000, pues fue cómplice igual de todo esto de toda la grotesca corruptela de los gobiernos prianistas, ¿no? La elección del 18 pues sí generaba un entusiasmo grande en los mexicanos. Y bueno, yo pienso que en el tercer informe se dan a conocer resultados, como lo mencionas, ¿no? Los resultados que se dan son de la encuesta telefónica que realizó la administración de Andrés Manuel López Obrador, y en ellas pues se ven los resultados de aprobación que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve la de revocación del mandato. Y yo pienso que es algo muy importante porque la revocación del mandato es algo que él mismo pues logró, ¿no? Es una de las reformas constitucionales que se han llevado a cabo, que se hizo posible. Y pues es muy importante y un gran logro porque mediante pues sí se podrá remover al presidente de la República y a los gobernadores con la decisión del pueblo, ¿no? Y no nos vamos a esperar a 6 años para que esto pueda ocurrir. Pues solamente con el 40% de votos de la lista nominal de electores se pueden elegir nuevos gobiernos, y pues este será el primer presidente con el que se realizará esta consulta, ¿no? Para que los mexicanos podamos decidir si sigue o no en el poder ejecutivo, ¿no? Y bueno, en esto, pues la mayoría de gente vota que pues ella está de acuerdo con que se quede terminando su mandato, ¿no? El 72% está de acuerdo con que continúe, ¿no? En otros resultados, pues en la situación económica, pues el 15% piensa que está mejor pese a la contingencia, ¿no? ¿Cómo piensa que será la situación al terminar el sexenio? El 41%, más del 41% está de acuerdo en que es mejor, ¿no? En el resultado de cree que representa el actual gobierno un cambio importante, el 64.7% pues está de acuerdo que sí, ¿no? Que sí representa un gran cambio este gobierno. Ok, sí, a ver, creo que ya terminó la compañera su participación. Aquí, Brenda, yo pienso que más que simples porcentajes, ¿no? Que por así se podría entender, porque no son cualquier cosa, no son poca cosa estos números. Más allá de quedarnos solo en ello, pues como que sí refleja de alguna forma ese sentir nacional, ¿no? De la gran parte de la población que no había sido tomada en cuenta en los sexenios pasados, ¿no? Yo creo que, pues no sé, ese 87% que apoya el cambio que promueve el presidente, pues de alguna forma sí da ese respaldo, ¿no? A que pueda seguir avanzando todo lo que él pueda impulsar, ¿no? Ahora sí que pues también toca de este lado seguir también exigiendo, también seguir impulsando que se puedan dar así las cosas, pero más allá de estos porcentajes también hay otras cuestiones muy importantes que incluso, como decía Chadi, pues pese a la contingencia sanitaria, pues no se detuvieron y ni siquiera retrocedieron, ¿no? Por ejemplo, de alguna forma para mí sí resulta grato e impresionante cómo es que el salario mínimo ha podido aumentar en 44%, ¿no? De lo que decía Obrador en una de sus mañaneras en esta semana, ¿no? ¿Cómo es posible que de hace varias décadas para comprar cierta cantidad de tortillas, con el salario mínimo desde que se entregó en el 2018, pues en el gobierno de Peña Nieto solo alcanzaba para comprar 6 kilos, ¿no? Y lo cual representa pues, la miseria en la que vive pues una buena parte de la población, porque aparte un porcentaje muy alto, no sé, entre 50 y 60% de los mexicanos pues también trabajan en la informalidad, ¿no? Y aún así pues impulsa esto, ¿no? Se impulsan estos aumentos de salario, ¿no?
algo más, por ejemplo, entendiendo la situación actual de la pandemia, el que el 35% de la población esté vacunada, pues es un avance gigantesco, ¿no? Porque ¿cuál era la lógica en los sexenios pasados, ¿no? O sea, ahorita Obrador nos da los datos, ¿no? Nosotros tenemos que tratar como de verles ese sentido, ¿no? De contrastarlos con lo que antes estaba pasando y por qué ahorita pues nos podemos tener algo así, ¿no? La lógica de los sexenios pasados, pues que era todo lo que se podía generar ganancia, pues vamos a privatizarlo, ¿no? Entonces, el sector salud, pues no fue una excepción, ¿no? Incluso, pues ¿qué nos presenta Obrador en su informe? Que se han podido terminar hospitales, que se dejaron abandonados, algunos se equipararon, se reconvertieron para poder tratar y hacerle frente a la pandemia, ¿no? Pero el hecho de que se puedan recibir más de 50, de que hasta la fecha de hoy se hayan podido recibir más de 57 millones de dosis de vacunas, que representan que ya aplicadas representan el 35% de la población, pues quiere decir que no va en esa misma sintonía, ¿no? Hoy en día, si todavía siguiera gobernando el PRI o el PAN, nosotros quizá, pues, tendríamos que incluso, pues, a la fuerza pagar por la vacuna, ¿no? Entonces, incluso, quién sabe si ese porcentaje podría estar vacunado, ¿no? En México todavía incluso podría estar en una peor situación, ¿no? Entonces yo veo que ha podido avanzar en esos aspectos, ¿no? El hecho de las medidas, pues, de austeridad que ha impulsado López Obrador, pues se han podido ver no solamente en los apoyos, ¿no?, que ya él mencionaba, sino también en que se ha podido destinar más presupuesto al sector salud, que había estado abandonado durante años, ¿no? Que eran 70,000 millones de pesos que se destinaban en tan solo 15 meses, ¿no? Pero no es un despilfarro, sino es para poder atender las necesidades de la población. Entonces, pues mira, no sé qué más puedas aportarnos tú y pues cuál sea también pues el análisis que tú le das a este tipo de datos y tal vez otros más que pudo haber compartido López Obrador, ¿no? La disminución de la deuda, ¿no? También es algo muy importante, ¿no? Pues a la crisis sanitaria y económica que se está viviendo, pues es muy importante que se puedan dar esas noticias sin incrementar la deuda y sin tener que pedir prestado o sin tener que subyugarse a organismos internacionales o a gobiernos extranjeros, ¿no? Claro que sí, compañeros. Algo que a mí me parece fundamental, además de lo que ya han mencionado la compañera Maricruz y Carlos, es que pues aumentó el salario mínimo, como creo que ya lo habías dicho, ¿no, Carlos? Aumentó el salario mínimo, pero lo que menciona el presidente es que se ha mantenido la inflación. Y eso es algo que debemos retomar porque a lo largo de estos 3 años de gobierno, pues el discurso neoliberal, el discurso de la derecha, está siempre, pues digamos que tiene una base económica o científica, ¿no? En las universidades se han dedicado a sacar modelos económicos para justificar todo el robo, todo el saqueo, la pobreza, la miseria. Y una de esas ideas era precisamente que si se aumentan los salarios, automáticamente aumentaba la inflación. El presidente pues ha sido muy claro en otras ocasiones en sus conferencias mañaneras y ha dicho que él ha aumentado el salario durante lo que lleva de su sexenio y la inflación se mantiene estable, se mantiene constante, o si no constante, con pequeñas variaciones. Entonces, en el terreno económico hay otros indicadores que también hablan de que la economía de México no se está derrumbando como nos lo quieren hacer creer precisamente estos personajes de la derecha. La tasa de interés del Banco de México se ha mantenido a la baja, no ha tenido aumentos abruptos, ha bajado a partir del sexenio de AMLO. Además, aumentaron en 11% las reservas del Banco de México. Esto es bien importante porque, de hecho, da la cifra ahí el presidente, que pues muestran este incremento del 11% con respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto. Ese es dinero de todos los mexicanos, es dinero del Banco Central Mexicano.
y es dinero que en otros sexenios neoliberales se ponía al servicio y al rescate de los grandes empresarios. Entonces, habría que hacer un análisis más profundo para poder saber por qué las reservas han aumentado, pero lo que sí está claro, y lo ha dejado claro el presidente, es que ya no se están utilizando para rescatar a los capitalistas, sino que el dinero del gobierno se está poniendo al servicio del pueblo. Otro dato que da el presidente es que las remesas, es decir, el dinero que mandan los migrantes, en mayo de 2021 alcanzaron una cifra récord, con 4.514 millones de dólares. Entonces, el presidente agradece en su informe a los migrantes de tener la confianza de mandar su dinero que están ganando en el extranjero aquí a nuestro país, ¿no? Que bueno, pues nosotros sabemos que es dinero que le mandan a sus familias, etcétera, pero también es un buen indicador para la economía. Y bueno, en otros temas, mencionó el presidente algo a mí que me parece fundamental, que a lo largo de estos 3 años, mucha gente se ha mantenido convencida de seguir apoyando al proyecto obradorista, como ya decían ustedes el porcentaje, de 87.4%. Pero también hay gente o que no se ha terminado de convencer, o que pues no está de acuerdo, o que pensó que iba a ser diferente esta cuarta transformación. Pero a pesar de todo eso, dice el presidente, en la elección pasada, en la elección intermedia que vivimos aquí en el país para elegir a los diputados, algunos presidentes municipales, algunos gobernadores, que fue la elección más grande de la historia, pues hubo un 52% de participación ciudadana. Esto es un porcentaje muy alto comparado con otros porcentajes de elecciones intermedias que van alrededor del 30%. Y además de eso, la gente volvió a confiar pues en el presidente, en el proyecto que encabeza el presidente. Tan es así que él dice que se ganaron 186 distritos en disputa de 300 y que el bloque conservador, aunque unido, aunque en PRIAN, nada más ganó 107 curules. Esto le da una cómoda mayoría a los aliados del presidente. Entonces, digamos que la situación política, porque mucho se habla de polarización y de que el presidente está dividiendo al país y de que lo que está haciendo pues es dar declaraciones y atacar a las clases medias y a las clases altas, etcétera, para dividir a México, ¿no? Pero bueno, en la realidad lo que está sucediendo es que los que quieren dividir son esas personas que han perdido beneficios, que han perdido contratos, que ya no se les tolera la corrupción ni la impunidad. Ellos son los que quieren dividir, pero además no lo han logrado, porque un gran sector de los mexicanos estamos con el presidente y lo demostramos en las elecciones intermedias y además se demuestra con esta encuesta que él menciona en su informe. Entonces me parece que también estos datos son muy importantes y bueno, que los debíamos abordar el día de hoy. Sí, de acuerdo. Ya lo decíamos, o sea, no solamente son cifras que suenan alentadoras, no son solamente cifras bonitas, sino ahí está pues la razón de por qué está, ¿no? Por qué existen, por qué, ya Brenda lo explicaba muy bien ahorita al final de su participación, pues más que nada ese respaldo, ¿no? de la población que todavía puede permear en grandes aspectos de la vida cotidiana en México, ¿no? Para respaldar esa política del gobierno federal, ¿no? Pero, bueno, Chadi, ahora sí que estos datos, pues no se les da mucha cobertura en otros medios, ya lo mencionábamos, de ahí que algunos medios democráticos, pues sí deban retomarlos para un análisis previo, para un análisis futuro, pero Brenda, por ejemplo, decía desde el inicio del programa, ¿no? Se trastocan, se chocan, ¿no? Afectan algunos intereses, ¿no? Nosotros podemos ver cómo semana con semana, pues sí hay una guerra sucia, hay una amenaza de golpe blando constante, ¿no? Esa guerra mediática que nomás no para, ¿no? Nosotros pudimos constatarla de una forma muy grotesca cuando, bueno, previo a las elecciones, más que nada para tratar de
cambiar la opinión de las personas, lo cual de alguna forma no se consiguió, no consiguieron sus fines estos grupos de derecha, pero no se queda solo ahí, ¿no? Avanza toda esa organización que tienen estos grupos de intereses creados, como lo llama el presidente, y pues se empiezan a bombardear con un montón de cosas, ¿no? Entonces, estos datos previos que representan un avance que ya les mencionábamos, pues son como esa causa o ese producto de lo que hacen estos grandes medios, ¿no? Y bueno, pese a que Obrador en su informe, por ejemplo, también mencionaba, ¿no? O bueno, él planteaba que de parte de su gobierno, pues no hay ataque a los opositores, ¿no? Como en otros sexenios sí había por medio de la represión o el espionaje, ¿no? Pero los grupos de derecha, nosotros sí lo tenemos que decir, pues ellos sí atacan, ¿no? Ellos sí atacan con ese golpeteo mediático incesante y pues de alguna forma Obrador pues busca contrarrestarlo, ¿no? Y es lo que se tiene que hacer porque las mentiras llegan a tal grado que pues de plano no, como que resulta casi que te cuentan una historia de terror, ¿no? Entonces, por medio de medidas en las mañaneras, como por ejemplo el quién es quién en las mentiras, pues se trata de que vaya con ese fin, ¿no? De que la población pueda ser crítica de toda la información que les llega, ¿no? En redes sociales, en los diarios, en la televisión, en la radio, ¿no? En un sinfín de medios por los cuales se transmite información, ¿no? Pero, pues, la derecha, no solamente los empresarios, sino también periodistas vendidos a estos grandes capitales, pues de alguna forma brincan, ¿no? Y tienen que y también incluso para eso, pues crean una especie de guerra mediática, ¿no? Se agarran de derechos humanos y incluso de tachar de autoritarismo, ¿no? Pero, o sea, para no explayarme más, ¿tú qué puedes decirnos acerca de esto, ¿no? O sea, yo veo que sí es necesario que se implementen como en el miércoles pasado y que se sigan llevando a cabo semana con semana para poder desmentir y para poder desenmascarar a aquellos que tratan de engañar a la población, ¿no? ¿Cómo ves, Marcos? Sí, yo pienso que es muy importante dejar todo esto claro que dice sobre las falsas noticias y todo este golpeteo, porque existe una necesidad de llegar a convencer a más gente, ¿no? Y porque se vaya creando más conciencia informando. Como lo hemos tratado ya en programas anteriores, pues la estrategia de algunos grandes empresarios que llevan a cabo para debilitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues sí son los medios de comunicación, ¿no? Que juegan un papel fundamental a través, pues, de la propagación de noticias falsas, mentiras, rumores, difamaciones. Yo pienso que en redes sociales, pues, es por donde más circulan este tipo de noticias, a modo de meme y a modo de, pues, cualquier cosa que, pues, sí llame la atención de la gente, ¿no? Y bueno, las fake news pues sí circulan, ¿no? Y es alarmante, pues llega a mucha gente y pues la gente que no está convencida de este cambio pues sí las llega a creer, ¿no? Y bueno, también algo importante es que pues el golpeteo no es algo nuevo, ¿no? Es constante desde la llegada de Obrador como presidente. Este golpeteo mediático que tuvo, bueno, tiene un solo objetivo, ¿no? Hacer creer a la población que, como ya lo mencionas, Andrés Manuel López Obrador, pues es un enemigo de la democracia, ¿no? Que casi es lo peor, el mayor autoritario y que no censura. Y pues esto no es cierto, lo hemos visto ya en las mañaneras, pues que él más bien abre este tipo de medios a la discusión, a que pues los que piensen que está en un error o lo acusan de algo, pues presenten pruebas para que pues se puedan llevar a cabo lo que haga falta, ¿no? Y esto pues también no solo aplica a nivel nacional, ¿no? También están interviniendo voces de derecha más allá del país, como fue el caso de The Economist, que ya pasó hace unas semanas, ¿no? La revista que representa pues la voz de grandes capitales, ¿no? Por eso la importancia de las mañaneras,
donde informa directamente a la gente sobre el proyecto de la 4T, ¿no? Y se hace contrapeso a toda esta desinformación. Y bueno, en las mañaneras, pues sí se comunica y discute lo que es de interés nacional, ¿no? Y el ejercicio del gobierno que se hace, pues en todo momento, ¿no? En las oficinas y reuniones de su gabinete. Y pues hay un plan de gobierno para transformar al país y lograr, pues el bienestar de las mayorías, como él menciona. Bueno, es decir, no solo los pobres, sino todos, pero primero los pobres. Y bueno, los opositores, pues no defienden un proyecto en sí, ¿no? Defienden el enriquecimiento que los caracterizó, pues por los malos gobiernos, ¿no? Por la violencia, la corrupción y por su constante golpeteo, ¿no? Solo, pues ofrecen frenar a AMLO, no un proyecto, ¿no? Sin embargo, él respeta la libertad de expresión y pues no calla a los periodistas que lo cuestionan, ni lo censura, como si pasaba en secciones anteriores, ¿no? Sino que los invita a presentar pruebas de estos grupos, pues que atacan constantemente en lo mediático y en desestabilizar a la organización, ¿no? Y bueno, eso podría comentar. Sí, muy bien, sí. Bueno, a ver, Brenda, aquí lo que pasa es que en tan pocos días, desde que se empezó a llevar a cabo esta medida de quién es quién en las mentiras, apenas desde el miércoles, pues sí han brincado varios medios, varios periodistas. Por ejemplo, Artículo 19 se pronunció en contra de esto, ¿no? Carmen Aristegui, ella es otro caso, ¿no? Que se escudan y tratan de justificar alguna especie de argumento en contra de esta medida que se está llevando a cabo en las mañaneras, de que afecta o que es un ataque a la democracia o de que va en contra del debate libre, pero yo creo que este tipo de personajes pues no se pueden poner a tratar de defender lo indefendible, como bien dice López Obrador, ¿no? O sea, hay ciertas notas que de plano son descaradas, ¿no? ¿Cómo pueden decir que es una forma de hacer crítica cuando lo único que se busca y a legua se ve luego, sin necesidad de leer la nota completa, de que están tratando de desacreditar una gestión, ¿no? En este caso, Obrador, están tratando de desacreditar, de desestabilizar pues todo lo que hay alrededor del presidente, ¿no? En cuanto al manejo, en cuanto a pues cómo está gestionando ahora sí que cómo se está gestionando ahí en la presidencia, pero yo creo que sí se tiene que dejar claro que lo que se busca pues es demostrar el daño, ¿no? que puede ocasionar las noticias falsas en la población, ¿no? Mucha gente sí se cree esas mentiras, ¿no? Y está muy mal porque a raíz de eso pues se crean muchos prejuicios, ¿no? Se crean pues muchas aparte de, pues sí, muchos mitos, muchos prejuicios en contra de estos, de personas como López Obrador, ¿no? Pero no es este tipo de bloques del quién es quién en las mentiras, no es que esté en contra de los periodistas, ¿no? De la gente que saca ese tipo de notas, sino pues en contra de lo que representan en sí estos periodistas, ¿no? ¿Qué es lo que representan? O representan a quienes les están pagando por sacar ese tipo de noticias falsas, ¿no? Hay periódicos, hay otros grandes medios de comunicación masivos que pertenecen a grandes empresarios privados, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es lo que demuestra? No demuestra otra cosa más que la información o el control de esta, pues sí va encaminado o sí se lleva a cabo con una lógica de lucro, ¿no? Y en beneficio de quienes controlan, ¿no? De quienes controlan estos medios de información, y entonces pues no pueden venir a decir que lo hacen con el objetivo de hacer crítica o de poder llegar a la verdad, ¿no? O sea, eso pues en realidad no es no se puede defender en lo más mínimo, ¿no? Y además no se puede no puede llamarse a este tipo de medidas del quién es quién en las mentiras como autoritarias o que buscan censurar a la prensa, ¿no? Porque pues no solamente en el informe, lo decía constantemente López Obrador, pues sí menciona que pues ahora sí que los opositores pues tienen la libertad, ¿no? De poder decir todo lo que quieran, pero
pues de alguna forma también tiene que haber chance de que se replique todas esas mentiras que sacan, ¿no? Entonces, no es que haya censura como la que promovió, por ejemplo, el INE en contra de Radio AMLO después de las elecciones, ¿no? Nosotros tuvimos que pasarnos, por ejemplo, a otras páginas para poder transmitir, ¿no? Eso sí es censura, ¿no? En contra de medios que buscan, pues, hacer otro tipo de análisis diferente a lo que hacen la prensa golpista, ¿no? Censura, por ejemplo, es lo que hacían en los sexenios pasados los gobiernos en contra de los periodistas que trataban de investigar cosas bochornosas o corruptelas dentro de sus gobiernos, ¿no? Estos periodistas, pues no estaban en la nómina de estos gobiernos tiranistas y pues, ¿qué es lo que pasaba? Pues sí los perseguían, incluso hasta en casos muy extremos, pues sí, pero eso no pasa hoy en día, ¿no? Incluso ver que hasta los mandaban a asesinar, ¿no? Hasta le mientan la madre al presidente en cualquier espacio, ¿no? Le dicen de mil y un cosas y eso lo replican en muchos lados gracias a la cobertura tan amplia que tienen los medios para los que trabajan, ¿no? Entonces, pues no sé qué piensas tú acerca de esto, pero como que sí está muy mal, como López Obrador, por ejemplo, incluso me mencionaba, y tal vez tú puedas profundizar en este ejemplo, acerca de los volantes, ¿no? Que se repartían en las décadas de los 30 o de los 40, ¿no? O sea, desde ese entonces, al menos, yo creo que también desde mucho antes, pues ya se trataba de controlar la opinión pública, ¿no? Y cómo se hacía, pues a través de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué puedas comentarnos al respecto. Sí. Listo. Pues para empezar y complementar lo que tú acabas de decir, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación tienen dueño. O sea, los medios de comunicación no representan a la pura ciudadanía, digamos, ¿no? O sea, también son empresarios los dueños de los medios de comunicación. La prensa, la televisión, el radio, pues no puede ser 100% objetivo o neutral ante una situación política, sino que lleva consigo una posición de clase. ¿Por qué de clase? Porque pues nosotros sabemos que al vivir en un país capitalista como México, la sociedad está dividida en clases sociales, los capitalistas y los obreros. Entonces, también en la prensa esto se ve reflejado. Ahí está toda esa concepción ideológica de a qué clase le va a servir lo que estás publicando. Y bueno, en la mayoría de los casos, pues la prensa lo que publica, lo que hace, es para que la clase dominante se mantenga en el poder. Entonces, este ejercicio que presentó el presidente en su mañanera del miércoles, ¿quién es quién en las mentiras? Y que Ana Elizabeth García Vilchis es la que lo está organizando, que ella es de Puebla, igual que nosotros. Pues es un ejercicio muy importante. Tú ya mencionabas a Carmen Aristegui. ¿Qué dijo Carmen Aristegui de esto? Que le parecía un despropósito. Así es como lo dijo la periodista, que antaño fue una periodista seria que sacó investigaciones pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como tú dices, sobre todas esas corruptelas y que ha sido perseguida y que ella sabe realmente lo que es la censura y lo que es un ataque a la libertad de expresión. Y ahora parece que pues ya se le olvidó, porque está poniendo al mismo nivel la censura que hacía la gente del PRIAN y los asesinatos de los periodistas al nivel de lo que está haciendo Obrador en la conferencia matutina y lo que va a seguir haciendo todos los miércoles. Pero como tú decías, no se puede permitir y es inaceptable que se quiera seguir haciendo negocio con la información y sobre todo que se quiera seguir manipulando a la gente a través de la información. Porque ya también daba Andrés Manuel algunos datos de lo rápido que viaja una mentira falsa. Una mentira falsa viaja más rápidamente que la aclaración de esa mentira falsa. Entonces, pues nosotros debemos saber que como precisamente lo que está haciendo el presidente afecta a intereses, pues lo que quieren es quitarlo del poder. A lo mejor no lo van a hacer
como en otros países y en otras épocas ha sucedido con un golpe de Estado militar, pero hay otras formas, como el golpe de Estado blando, como la guerra jurídica, como el golpe de Estado suave, etcétera, que pues son estrategias de manual creadas por la CIA, creadas por la USAID y patrocinadas por todos estos organismos internacionales para tumbar a gobiernos democráticos. ¿Y qué es lo que mencionan estas estrategias? Pues que se debe desacreditar al gobierno, que deben hacer que la gente ya no confíe en su gobierno y crear un clima de ingobernabilidad. ¿Y qué pretenden hacer entonces las noticias falsas? Pues esto, precisamente esto. Por eso es tan necesario aclararlas. Vamos a recordar brevemente qué noticias falsas, o una de ellas nada más, para darnos cuenta de la gravedad de las acusaciones que hacen sin ninguna prueba los medios de comunicación. Acusaron que Obrador en Guerrero, en un mitin, en un acto político al que fue, había saludado de mano a un narcotraficante y mencionaba el tuit que muy tranquilo porque sabe que los narcos lo cuidan. Esa era la noticia falsa. ¿Y cuál es la realidad? Que Andrés Manuel saludó a un policía comunitario guerrerense que además está pues legalizado, ¿no? Y que es algo, digamos, aceptado socialmente en Guerrero, que surge por una necesidad. Entonces, es esa manipulación de la información la que hacen a diario los medios de comunicación. Y grandes medios de comunicación, ya lo decía la compañera Maricruz, de Economist, o sea, incluso revistas extranjeras, que por eso surge la necesidad de combatir la desinformación a través del gobierno y a través de sus voceros. Entonces, también retomando lo que tú mencionabas de los volantes, el presidente en esa misma mañanera del miércoles pasado mencionaba que es la clase media, la clase más susceptible a caer en estos chantajes, en estas mentiras y a impulsar estas estrategias de golpe de Estado en todas sus modalidades. Decía que Beatriz Gutiérrez Müller ha estado investigando acerca de la Confederación de Clases Medias aquí en México, que es una asociación, digamos, de los antecedentes de lo que hoy es el PAN, el Partido Acción Nacional. Entonces, ¿qué hacía esa Confederación de Clases Medias? Pues desinformaba, lanzaba ataques a la izquierda mexicana de ese momento, lanzaba pues grandes campañas anticomunistas y con el único objetivo de que no se llegaran a afectar los intereses de la clase dominante. Todo eso hecho por las clases medias. Entonces, no es ni un despropósito y no es tampoco que el presidente se lo esté sacando de la manga o que quiera venir a atacar a la clase media porque, pobrecitos, nada de eso. Es que la historia nos da cuenta de que en efecto son susceptibles, son manipulables y han servido de carne de cañón para dar golpes de Estado a gobiernos democráticos. Y el combate a la desinformación es uno de los puntos fundamentales para que esto no llegue a pasar. Porque si la gente está desinformada, pues entonces, ¿cómo se va a concientizar? ¿Cómo va a estar, cómo se va a dar cuenta de lo que quieren hacer con su país? Por eso es tan importante que nosotros, como ciudadanos que estamos de acuerdo con el movimiento obradorista, pues nos dediquemos a informar y estemos informados. Ese sería mi comentario. Ok, sí, gracias Brenda. Es cierto, bueno, yo creo que sin hacer mucho caso de las fechas, por ejemplo, porque bueno, sí ya tiene algo de tiempo que de ese ejemplo que mencionaba López Obrador en la mañanera que ahorita tú retomas, más allá de eso, algo impresionante es que todavía después de todo ese tiempo, pues se siguen reproduciendo discursos, se siguen pues reproduciendo actitudes y pues acciones por parte de un sector de la población mínimo, yo sí quisiera pensar ahí que pues se acerca mucho más al fascismo, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Como que está muy presente todo eso y bueno, un ejemplo yo creo de cómo es que se agarran de cualquier cosa para poder tratar de desacreditar al gobierno federal
Es algo que mencionaba López-Gatell, Hugo López-Gatell tan solo hace apenas unos días, ¿no? Cómo es que un grupo se trata de montar acerca de la situación de los niños con cáncer para protestar o para hacer quedar mal al gobierno, ¿no? Cuando pues incluso él en distintos espacios pues salió a desmentir esta cuestión, ¿no? De que no es que no haya medicamentos, ¿no? Y cómo es posible que tan solo unos 10 o 15 personas están manifestando, cuando si es que no hubiera medicamentos, no solamente sería esa cantidad, ¿no? Serían muchísimos más, y entonces, pues tratan de hacer que pegue algo así, ¿no? Pero la cuestión aquí es de que cómo es posible de que todos esos discursos que se van fomentando, pues han servido o van sirviendo para ir para que contribuyan a la guerra médica. Gatell, y sin exagerar, pues decía, ¿no? Cómo es que este tipo de narrativas o este tipo de ideas han impulsado incluso golpes verdaderos, ¿no? Golpes de Estado, ¿no? En algunos países. Entonces, yo creo que de ahí es importante que sí se pueda desmentir y señalar a quienes están sacando todas estas falsedades, ¿no? Nosotros queríamos hacer estos comentarios con respecto a esto que recientemente se suscitaba aquí en el país, pero también pues es importante, ¿no? Retomar un suceso, pues un suceso democrático muy importante que está por suceder y que es igual de trascendente como lo que sucedió hace 3 años, el 1 de julio de 2018, cuando López Obrador ganó la presidencia, ¿no? De ese tamaño también es la trascendencia de lo que se viene en un mes con respecto a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Nosotros vemos importante poder meter esto ahorita en este programa, hilarlo con lo que pasó hace unos días de los 3 años del triunfo de la Organización Popular para respaldar al obradorismo, y que es algo que así como las elecciones intermedias del pasado mes de junio, pues también se debe de replicar, ¿no? Aquí, Chadi, pues no sé qué puedas comentarnos tú brevemente, porque ya se nos va la hora, y es un tema que de todos modos, por la importancia que tiene, nosotros estaremos tratando posteriormente en los programas, ¿no? Pero esto de la consulta popular pues es claramente un ejercicio democrático en el que la gente pues puede decidir, ¿no? Tener injerencia, así como en las elecciones que ya mencionaba de hace 3 años, donde los mexicanos decidieron hacer a un lado la política neoliberal y pues tomar un rumbo diferente, ¿no? Entonces yo creo que de ahí es muy importante todo esto, ¿no? No sé tú qué puedas comentarnos al respecto, y luego posteriormente también iremos con Brenda. Sí, pues algo importante por lo que yo pienso que se puede abordar y que también tiene que ver con el pasado informe, es algo que se mencionaba, ¿no? Algo de trascendencia, porque se mencionaba que no se contrató deuda pública adicional, ¿no? Con esta contingencia, como por ejemplo, sí pasó con Calderón, cuando se elevó la deuda pública al 150%, ¿no? Donde se manejó pues todos estos recursos de manera discrecional y pues nada transparente, ¿no? Hubo más pago a medios de comunicación por campañas de difusión, ¿no? Aunque sí se erogaron 980 millones de pesos en vacunas en 2009 para comprar vacunas contra la influenza, pero pues esto representó apenas una quinta parte de lo que ese mismo año se gastó en comunicación social, ¿no? Y bueno, esta deuda pública en la que nos vemos inmersos aún, pues no fue necesaria con esta administración, porque no hay espacio a la corrupción y no hay espacio a todos esos gastos, pues que no tienen nada más allá de el bienestar, ¿no? Y a diferencia de esa administración con Andrés Manuel López Obrador, pues el peso tampoco se ha devaluado, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario llevar a cabo este ejercicio, el ejercicio de la consulta para enjuiciar a los presidentes, por todos quienes a lo largo de estos sexenios anteriores, pues han venido luchando, ¿no? Y exigimos un mejor país y por fin el fin de la impunidad.
y podamos alzar la voz e iniciar, pues sí, un proceso de justicia contra los genocidas expresidentes, porque miles o millones de crímenes cometidos por ellos, y pues ya es tiempo de pues que se hagan oír esas voces de hombres y mujeres desaparecidos, asesinados, reprimidos, y por parte del ejecutivo, ¿no? Ejecutivo de empresarios que solo veía por su enriquecimiento en este sistema capitalista. Y bueno, el 19 de mayo de este año se publicaron ya las últimas reformas para hacer posible esta consulta, que permitirá efectuar esta consulta ciudadana, ¿no? Aunque muchas instancias sí se pusieron ahí manifestando su rechazo, ¿no? Su desinterés, incluso pues la negativa, ¿no? Para dotar de recursos a la consulta, dejándola sin la posibilidad de pues alzar una campaña más allá de un tiempo muy, muy, muy corto para que no se difunda. Pero yo veo que sí es muy importante invitar a la gente a que participe. Y eso sería. Sí, de acuerdo. Ahorita, Brenda, es importante ahorita lo que Shadi mencionaba. Bueno, yo creo también, reiterando la importancia, ¿no? O sea, una consulta popular para poder enjuiciar a los mandatarios del pasado, pues es algo inédito, ¿no? Así como posteriormente en el año próximo la revocación de mandato también es algo que nunca antes ha sucedido, pues yo creo que de ahí, ¿no? Que la gente, pues sí pueda, pues como que para hacer valer como que ese peso que tiene, ¿no? Que en realidad tiene. Yo creo que sí está un poquito complicado porque Chadi ya mencionaba algunas trabas que hay de por medio, ¿no? La cuestión de la poca difusión que se le ha dado, ¿no? Los recursos, que los pocos recursos por parte del INE que se ha destinado para poder poner casillas donde votar, y además pues también la cuestión de que se van a requerir me parece 37 millones de votos para que se pueda hacer valer, ¿no? Sí está algo complejo, pero por ejemplo en septiembre del año pasado nos demostró la población, nosotros mismos hicimos ver cómo la organización y cómo la voluntad del pueblo pues sí puede hacer pesar sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, para que se pudiera llevar a cabo la consulta, pues se requirieron 2 millones de firmas, ¿no? Se consiguieron más de 2 millones y tan solo en un tiempo de 2 semanas, ¿no? Entonces, yo creo que con este precedente es posible que sí se pueda conseguir esa cantidad de votos, pero pues es importante la difusión, es importante convencer a la gente de que sí se tenga que participar en este ejercicio democrático, más que nada por lo que ya decía Chadi, ¿no? Hacer valer la voz de los oprimidos, de los explotados, ¿no? De los desaparecidos y asesinados durante todos los sexenios pasados, ¿no? De Salinas, de Fox, de Cedillo, de Calderón y de Peña Nieto, ¿no? Más que nada porque ellos también impulsaron pues todo el saqueo de la riqueza del país, pues la cuestión de la explotación, la corrupción, ¿no? Actos genocidas en contra de la población. Gracias a ellos el narcotráfico tomó mucha fuerza en la historia reciente de México, ¿no? Impulsaron privatizaciones a empresas importantes de la nación, además de los fraudes electorales que no se puede negar. Han sido pues cómplices en muchos crímenes y aparte han callado ante eso, ¿no? Tienen su silencio culposo, pues también es aberrante, ¿no? Entonces yo creo que pues de ahí que se pueda en realidad hacer una participación masiva de la gente, ¿no? Más que nada porque estos presidentes pues sí impulsaron todo ese tipo de crímenes, más que nada para beneficiar a grupos, aparte de ellos mismos, también a otros grupos de empresarios privados y extranjeros, ¿no? Entonces, Brenda, ya para terminar el programa, no sé qué puedas comentarnos al respecto de esto. Sí, gracias. Gracias, Araiko. Pues como ya lo han mencionado,
este proceso del 1 de agosto, la consulta, para que nosotros decidamos si se van a enjuiciar o no a los expresidentes, pues es un momento coyuntural que va a servir para que la ciudadanía pues se organice. Entonces, hay algunos que tienen la posición de que, pues, ¿para qué hacemos la consulta? Nada más está gastando dinero y que mejor el presidente, pues, los demande, ¿no? O empiece las acciones legales en contra de los expresidentes. Pero bueno, pues se nos olvida que los grandes cambios en el país han sido producto de la organización popular. Entonces, no podríamos decir que un proceso como la Revolución Mexicana se dio nada más porque Madero lo quiso, sin que hubiera, por ejemplo, participación de la gente. Siempre es la gente organizada la que debe impulsar los grandes cambios históricos. En este caso, enjuiciar a un expresidente pues conlleva mucha organización popular, mucho convencimiento de la gente y que nosotros seamos los que podamos pues ser los protagonistas de este cambio y de esto que está por venir. Entonces sí son 37 millones de votos. Recordemos que por Andrés Manuel votaron 30 millones de personas, pero esperamos que en estos 3 años que se cumplieron el 1 de julio pasado, pues haya más gente convencida y más gente que se ha dado cuenta de que sí existía la corrupción, de que sí existía la impunidad, de que sí son unos genocidas los expresidentes, de que, como ya decía Chari, reprimieron, asesinaron, desaparecieron a mucha gente que se opuso al régimen y a su gobierno y que merecen pagar, que entregaron todos los recursos naturales o la mayoría de ellos a las empresas transnacionales, a los países imperialistas y que dejaron a México sumido en la miseria. Y que ahora el presidente Andrés Manuel poco a poco está intentando recomponer toda esa situación. Pero para que pueda seguir haciéndolo y para que paguen estos personajes, pues es necesaria la organización. Sí los invitamos a que puedan seguir sintonizando nuestros programas, porque vamos a hablar de este tema ya más en concreto, vamos a profundizar el próximo sábado a las 5 de la tarde, aquí por La Iguana en su Piedra, por Morena Radio MX y por Radio AMLO Militante. Y para despedirnos, pues mandamos saludos a la gente que nos estuvo viendo hoy, a Francisco Javier Soto, que nos dice abrazos a La Iguana en su Piedra y que hay que desmitificar a Carmen Aristegui y a los periodistas encumbrados, que son discursos que obedecen a intereses. Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios y un gran saludo, compañero. A Carlindo Cabello, que nos dice que dan información distorsionada, amañada y tendenciosa porque se venden al mejor postor. Un comentario pues también importante, muchas gracias por sintonizarnos. Y a Socorro López Mani, que nos manda felicitaciones, nos dice felicitaciones jóvenes. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Recuerden que somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como La Iguana en su Piedra en Spotify, YouTube, Twitter.